Yo soy adventista del séptimo día. Conocí la iglesia adventista a la edad de 9 años, cuando aún empezaba a aprender las primeras letras de la escuela en la primaria. Y le doy gracias a Dios por haber conocido a los adventistas del séptimo día. Mis padres eran católicos y tenían su tradición católica. Creían en compadres y muchas cositas de la tradición. Pero cuando ya supe leer, mi padre compró una Biblia. Fue como un regalo para mí. Para mí fue una herencia de fe que es para la vida eterna. Y en ella empecé a conocer más de cerca a Jesús, a aprender de Dios y de los caminos que nos conducen a vida eterna. Mi padre se encontraba enamorado de la Biblia, me la compró y me dio como un regalo y me decía: lee, hijo, lee. Él no sabía leer, entonces, aprovechando de que yo sabía leer, quería que le contara y le relatara las historias de las Sagradas Escrituras. Yo le contaba las historias de Israel, de Saúl, de David y muchos personajes bíblicos, y le pareció muy bien. Y me fui enamorando tanto de la Sagrada Escritura que cuando ya supe leer muy bien, yo leía desde las 6 de la tarde a 11 de la noche con lucitas así de lámparas de petróleo, ¿no? Y gracias a Dios que le puse entusiasmo mucho a las Sagradas Escrituras. Y me aferré tanto a ella, pero que no conocía lo que era el espíritu de profecía, o sea, los escritos de la hermana Elena Harmon de Huay. Pero ya convertido en una persona más joven, fui doctrinado en la iglesia adventista y estaba muy animado porque sabía yo que uno de los mandamientos olvidados era el sábado para muchos cristianos, pero que la Biblia relataba con exactitud que el sábado era uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y así fue pasando el tiempo, y con el tiempo habían diálogos con otras iglesias. Como era apenas pequeño en la iglesia, no entendía mucho la dimensión de las profecías. Se relataba en cuanto a la ley de Dios que había sido cambiada, que había sido abolida, y que tantas dudas me metían en la mente mía, y que un día me puse a llorar. Como niño dije: bueno, si estoy yendo a la iglesia perdiendo mi tiempo, seré que estoy salvo. Pero poniéndome de rodillas ante el Señor, le pedí sabiduría y comprensión. El Señor me reveló en Primera de Reyes 8:9. Me levanté de mi cama, escribí el texto, Primera de Reyes 8:9. Y también me revelaron el texto, fue por revelación, no es que lo haya encontrado, Apocalipsis 19:11. Cuando ya desperté, al otro día fui a la escuela, pero al regresar estudié el texto, y precisamente decía Primera de Reyes 8:9, que dentro del arca ninguna cosa otra había, sino solamente las tablas que había puesto Moisés dentro del arca en Horeb. Y Apocalipsis 19:11 relata San Juan el teólogo, el último de los apóstoles, el apóstol amado de Jesucristo, que escribe Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 11:19 que él vio el cielo abierto y el arca de su testamento se veía tan claramente en el cielo. Eso me llevaron a la conclusión de que Primera de Reyes 8:9 se trata de los 10 mandamientos puestos dentro del arca. Y Apocalipsis 11:19 profetiza que las tablas de la ley originales están en el cielo, porque San Juan lo vio. Y me animó bastante a seguir siendo adventista del séptimo día. Pero al correr del tiempo, dentro de la iglesia empezaron a haber dichos movimientos dentro de la misma hermandad, y que ponían en tela de juicio nuevamente el espíritu de profecía. Y la iglesia se separó, y nosotros quedamos dudando que si la iglesia adventista era la señalada o había otros adventistas. Tanto fue que la iglesia tuvo problemas, los pastores, quizá no estaban algunos, pues no muchos conocen de profecía, ¿no? Algunos son cristocéntricos, que dan bonitos sermones, animan a la hermandad, pero en profecía a veces muy poca capacidad. Asistía a una iglesia pequeñita del Pataste, y la que dirigía ahí la iglesia se llamaba Jesús del Porte. Un día un hermano
mío fue a visitar y le comentó que fuera a visitarlo a ella porque se encontraba desanimada. Y tomando mi Biblia, un portafolio chico que andaba, me puse de rodillas y fui a visitar a la hermana del porte. Para mi sorpresa, cuando llegué, estaban reunidos como 6 laicos de la iglesia adventista del séptimo día. Me sorprendió verlos, pues yo pensé que era un convivio, una fiestecita. No, llegué, me saludaron, les di la mano a todos y me quedé quietecito sentado donde la hermana me dio la bienvenida y esperamos un rato. Cuando iban llegando 2 personas también a visitarla y vi que la hermana salió y le extendió la mano, les dijo: hola pastor, ¿cómo está? Y le saludó con mucho ánimo. Y luego me presentó y dijo: este es el hermano que quiere dialogar con ustedes. Yo me quedé sorprendido porque en ningún momento fui citado para una conversación, simplemente fui a visitarla como hermano de la iglesia. Y el pastor me quedó viendo: este es el muchacho que quiere dialogar con nosotros. Yo le dije: no vengo a dialogar, en ningún momento tuve una cita para un diálogo, pues yo no sé de qué se trata. Y con amabilidad me dijo: no hermano, somos adventistas de la misma iglesia. ¿Usted es adventista? Sí, soy adventista del séptimo día. También nosotros somos adventistas. Se identificó como adventista y me dio como confianza y nos quedamos platicando. Pero antes de entrar al estudio, la persona me citó ciertos párrafos del Espíritu Profecía, que son de los libros de la hermana Huay. Él me dijo: mire, nosotros tenemos estos principios que antes de abrir la Biblia tenemos que usar un párrafo del Espíritu Profecía. Y yo me quedé pensando por unos momentos y le digo: mire hermano, antes de abrir sea el Espíritu Profecía o la Biblia, primero vamos a orar. No, primero, y se aferró al Espíritu Profecía y se aferró tanto al Espíritu Profecía que no lo permití que primero oráramos, que es la parte importante, que la oración es la llave para abrir los almacenes del cielo. Y no aceptó él orar antes, sino que primero quería leer un párrafo de Espíritu Profecía y después orar. Y le dije: no, primero es orar. Entonces vi que se puso medio no de acuerdo, pues se puso como enojado. Y entonces le cité el texto de 1 de Pedro 4:11. El apóstol Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las escrituras. Esa fue la primera base que le cité. No sé, yo no sentí de dónde traje el texto, que lo había leído pero que a mi mente se me vino, porque yo no llevaba una relación para tener un diálogo o un tema de debate en ningún momento. Yo siento que Dios me estaba dirigiendo por medio de su Santo Espíritu, porque fue el texto primero que saqué. Lo que dice según el apóstol Pedro: si alguno habla, hable conforme a la escritura. Entonces le dije: mire hermano, si usted va a hablar de la palabra de Dios de acuerdo a lo que dice Pedro, hablemos conforme a la escritura. No vamos a citar ningún párrafo del Espíritu Profecía. Primero son las escrituras, porque esas fueron escritas. El Espíritu Profecía fue más después. Y entonces me dijo: pues entonces tú no eres adventista. Sí, soy adventista del séptimo día. Nosotros, dice, somos adventistas del séptimo día de movimiento de reforma. Y eso me dejó a mí asustado, porque nunca había visto tal movimiento. Pues al ver su título, que era de la reforma, yo le dije: bueno, yo soy adventista del séptimo día, no reformista. Sinceramente no soy reformista. La reforma de mi vida entró cuando conocí a Cristo. Dejar todas las cosas que el apóstol Pablo dice, huyendo de las pasiones juveniles, de los deseos de la carne y muchas cosas. Eso es una reforma, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que antes vivíamos, ahora ya no lo vivimos. Y estamos en una reforma de una vida. Él me dijo: no, la reforma es diferente a lo que nosotros estamos hablando. Tú tienes que aceptar 100% el Espíritu Profecía y tienes que desligarte de los adventistas para formar parte del movimiento Reforma. Entonces yo le digo: mire mi estimado hermano, si usted viene con ese, trae usted un plan de reformar a la iglesia, quiero bases bíblicas. Yo le hice la pregunta: usted conoce mucho del Espíritu Profecía y conoce cuántos profetas mayores vivieron en el Antiguo Testamento. Entonces ya empezó el diálogo. De hecho ya era una discusión o un debate, ¿no? Y el hombre se quedó sorprendido porque según era pastor, que había sido vicepresidente de la iglesia adventista y que ahora estaba separado y que había sido nombrado como pastor del movimiento de Reforma. Cuando le hice la pregunta: ¿cuántos profetas mayores hubieron en el Antiguo Testamento?, él se quedó callado
No pudo contestarme. Y yo sentía que el poder del Espíritu Santo me estaba alumbrando para no quedar derrotado. Y le digo, ¿cuántos profetas menores hubieron? Y nómbrelos entonces bíblicamente. El pastor se quedó callado y se puso avergonzado y rojo porque había tantos laicos ahí que lo acompañaban que según, pues yo creo que tenían el plan hecho ya para tener un diálogo. Y sirvió de testimonio porque había unas ciertas personas católicas escuchando el diálogo. Y los hermanos laicos en ningún momento ellos alzaron la voz, en ningún momento dieron su punto de vista, solamente se quedaron sorprendidos viéndome y veían al pastor y me veían a mí. Y la hermana que me había invitado también estaba pues sorprendida, ¿no? Porque quizá ni ellos habían hecho esa pregunta. Entonces el pastor me dijo, mire hermano, realmente yo no conozco mucho de profecía, no tengo noción cuántos profetas mayores hubieron en el Antiguo Testamento, no sé cuántos profetas menores hay también. Yo le dije, hermano, si usted enseña un movimiento que es diferente a la iglesia adventista y se considera que son mejores, ¿y usted por qué enseña una cosa y no está preparado? Para poder enseñar usted espíritu y profecía debe de saber cuántos profetas mayores y cuántos menores hubieron y cuáles fueron sus mensajes. Entonces quiso salirse de ahí, empezó a enseñarme tales puntos y le digo, mire, por ejemplo, me citó Apocalipsis 19:10, donde San Juan el teólogo vio al ángel y se quiso adorarlo, ¿no? Y dice, yo me puse a sus pies para adorar y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy hermano contigo y tus hermanos, los profetas, que tienen el espíritu de profecía. Adora a Dios porque el espíritu de profecía... Vamos a la Biblia. Apocalipsis 19:11 lo relata muy claramente el apóstol, San Juan el teólogo, 19:11, para no errar. Dice, en esta versión dice, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su testimonio. 19:10, perdón, ¿verdad? 19:10. Dice de esta manera, yo me postré a sus pies para adorarlo. Disculpen, había cometido un error. Dice el 19:10 de Apocalipsis, yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, no hagas eso, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces quedé pensando en ese momento, como que me quedé pensando sobre la pregunta y la respuesta que me dio bíblicamente. Y le digo, ¿y cuáles son los espíritus de profecía? Él me dijo, son los escritos de la hermana Huay. Oh, perfecto. Entonces, si dice aquí, cuando San Juan hace la pregunta y dice, mira que no lo hagas, el ángel dice, yo soy hermano contigo y tus hermanos los profetas que tienen el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Perfecto, así dice San Juan el teólogo. Entonces lo llevé a Apocalipsis 1:9. Se me vino a la mente el texto y como yo estaba pidiéndole a Dios que me diera dirección, porque no es de un relajo ni nada, se trata de vida eterna. Le digo, mire, entonces cuando San Juan el teólogo escribe en el 1:9 y le leía el texto, dice, yo Juan vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y le hice la pregunta, cuando San Juan fue desterrado y dice que en mi versión decía, yo Juan vuestro hermano, copartícipe en la tribulación y en el reino, estaba en la isla llamada Patmos por causa del testimonio de Jesús, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Le digo, si el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, ahora dígame usted su cronología y su tiempo. ¿Por qué San Juan estaba desterrado y cuál era la causa? Aquí dice que por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, dice el 1:9 de Apocalipsis. Y le digo, ¿en qué año escribió San Juan el teólogo Apocalipsis? Y se quedó pensando. Dijo, pues no tengo noción. Le dijo, ¿y bajo qué imperio? ¿Qué imperio estaba entonces, en ese entonces gobernando cuando fue desterrado San Juan el teólogo? Y se quedó sorprendido. Dijo, bueno, pues la verdad no sé. Le digo, bajo el imperio de Domiciano, en el año 96, que era
la era del siglo I, o sea, era la era 1 del siglo I, por decir así, era el siglo I. Y le digo, ¿y el Espíritu de Profecía en qué año fue escrito? Y se quedó pensando. Pues en 1844. Pero ¿por qué San Juan está desterrado por el Espíritu de Profecía? Que según dice aquí en el 1.9, ¿a qué Espíritu de Profecía se estaba refiriendo? Entonces no coincidía él su cronología con lo que me estaba diciendo. Si San Juan fue desterrado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de Profecía, fue en el año 96 del primer siglo. Y se quedó nuevamente fuera de su pregunta. Entonces terminó su diálogo y dijo, mire hermano, no podemos seguir porque yo no tengo mucho alcance en la profecía. Las preguntas que me ha hecho son bastante fuertes y yo cronología no sé, y mucho menos profecía no la sé descifrar los tiempos. Entonces le digo al hermano, mire, lo siento mucho, usted está engañando a la iglesia. Usted se ha desviado de la palabra de Dios. Para poder enseñar la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía, tener mucha paciencia y sobre todo estar muy seguro para no enredar a las personas. Y dijo él, mire, no podemos seguir dialogando por el hecho de que pues usted se ve que conoce de la Biblia y no es fácil así entonces enseñar, porque usted hace preguntas y me deja pues ahora sorprendido. Le digo porque según San Juan fue desterrado en el año 96 y está desterrado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, no por los escritos de la hermana Huay. He ahí donde él quedó fuera de su pregunta. Entonces, si la hermana White escribió en 1844, San Juan el teólogo no se refería a esos escritos. Y en el 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, que el Espíritu de Dios trabaja en todos los profetas, pero que de acuerdo al tiempo en que estaban viviendo. Y él no pudo desenvolverse en eso. Ok, terminó el diálogo, me dio la mano, pero no se quedó conforme. Yo tuve que caminar ciertas horas de camino, 2 horas de camino, por lo menos a pie. Se despidieron, yo me despedí y me alcanzaron con un carrito que llevaban. Y ya me dio raite y me dice, hola caballero, ¿para dónde vas? Aquí nada más a un pueblecito llamado Ulapa. Oh, ¿podemos darle un raite? Sí, claro, gracias. Y estando dentro del carrito me dice, oye, ¿a dónde fuiste a estudiar tú? ¿Cómo estudiar? Le digo, yo no he ido a estudiar a ninguna parte, simplemente apenas terminé el 2º año de primaria. ¿Y quién te enseñó todas las cronologías de la Biblia? ¿Cómo es que tú sabes? Bueno, le he pedido al Señor sabiduría, que me guíe para estar seguro de la iglesia que estoy yendo, porque no quiero ir a adorar en vano y perdiendo mi tiempo. Oh, qué bien, dice, pero conoces mucho de la cronología bíblica, conoces de profecía y sabes aplicar los tiempos en que están viviendo. Bueno, pero no es la sabiduría es de lo alto, no es de los hombres. Entonces Dios es el autor de toda ciencia y todo conocimiento, le dije. Y ya me dijo, mire, si gusta podemos visitarlo, le di la dirección de la casa y todo, comenzaron. Quedó intrigado, pienso yo, con eso, porque ningún adventista se le había opuesto, ya había jalado muchos adventistas a su movimiento. Fue cuando empezó a visitarme y comenzaron los debates de nuevamente en mi casita y me habló acerca de los 144,000 y que la iglesia de la Reforma, del movimiento de Reforma, ellos eran parte de los 144,000 y me dejó sorprendido nuevamente. Entonces le hice la pregunta, ¿cuándo Dios hizo promesa con Abraham? Abraham no tenía hijo, Sara había pasado de tiempo para procrear hijos, era una mujer estéril. Pero Dios le dijo a Abraham, mira al cielo, y Abraham miró al cielo y le dijo, cuenta las estrellas. Y Abraham dijo, oh, pues son muchas, Señor, no las puedo contar. Jehová le dice, mira Abraham, así será tu descendencia del cielo, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces no se pueden contar los números, no hubo 144,000, fueron muchedumbres. La promesa de Dios a Abraham fueron millones. Las estrellas no se pueden contar, mucho menos la arena del mar. Y Jehová le dijo claramente, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Okay. Cuando Abraham, en tiempos más futuros, Sara salió embarazada, pues tuvo un hijo llamado Isaac. Y de Isaac se casa con Rebeca, y de Rebeca le nacen 2 hijos, que son Jacob y Esaú. Y de Jacob salen las 12 tribus de Israel. Pero las 12 tribus de Israel fueron naciones literales.
no simbólicas, fueron literales. Eso comenzamos a comentar con el hermano del movimiento Reforma. Y le digo, a Abraham se le fueron dadas promesas de muchedumbre sin número. Dios no se interesó en un número. Entonces en el Nuevo Testamento, cuando está hablando San Juan el teólogo de los 144,000, dice de las tribus de Israel. Y si nos ponemos a pensar de las tribus de Israel, actualmente Israel está en guerra. Pero Israel dejó de ser el pueblo de Dios en el año 34 cuando Cristo murió. Ellos desecharon al pueblo. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el apóstol Pablo dice nuevamente a los cristianos, dice, si vosotros sois de Cristo, en Gálatas dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa y coherederos con Cristo. Entonces todos los que aceptan a Cristo no son 144,000, son muchedumbres de naciones, pueblos y lenguas. La promesa hecha con Abraham no se cumple con el Israel literal, sino con el Israel espiritual, el Israel moderno. Todos los que aceptan a Jesucristo llegan a ser parte de la promesa hecha con Abraham. Y ahí no hay 144,000, ahí hay muchedumbres, pueblos y naciones. Y Pablo en Romanos dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni ser por descendientes según la carne, sino por medio de Jesucristo. Entonces eso me llena de fe a mí, que los que son salvos son muchedumbres. Cuando aceptamos a Cristo, estamos aceptando la promesa hecha con Abraham. Y somos herederos de la promesa hechas con Abraham por la fe en Jesucristo. Para mí quedó claro el mensaje así. Y el hombre no pudo debatir por ningún lado porque no salieron los números literales, sino que el número 144,000 era simbólico, que simbolizaba a todas las naciones de la tierra. A todos los que aceptan a Cristo llegan a ser parte del Israel, de la promesa hecha con Israel. Bueno, ese tema, dijo él, bueno, pues sí es cierto, dice. No hay tal número simbólico, pues el número es, no hay número literal, el número es simbólico. Se está refiriendo a todas las muchedumbres. Sí, porque Pablo ya dijo, si ustedes son de Cristo, son linaje de Abraham. Y Abraham, pues de ahí nació Isaac. De Isaac viene Jacob y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Entonces el pueblo de Israel espiritual es un número simbólico, no literal. Porque Dios no se interesa en un número. Para Dios salvar 144,000, ¿qué caso tiene que yo me haya arrepentido si yo no puedo estar seguro si soy de los 144,000? Y cuando acepto a Cristo por fe, sin saber qué número soy, entonces estoy aceptando por fe a Cristo. Porque según San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, incluye todas las razas de la tierra, que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es para la gloria de Dios. Después de muchos días siguió visitándome el hermano pastor y me llegó con una tentación. De todos los mensajes que me dio, ninguna me pudo debatir en contra. Pero me llegó con una tentación y me dice, mira hermano, dice, tú vives muy pobre, mi casita era de techo de cartón, sus paredes de maderitas y todo, bueno, humildemente. Y me dice el hermano, ahí es donde empecé a notar algo que no era conforme a la palabra de Dios. Y me dice, mira, tú vives muy pobre. Los pastores, fue como en el año 98, 1998, por ahí, 98, sí. En el 93, en el año 93 empezó eso. Y me dice, mira, tú vives muy pobre. ¿Tú sabes cuánto ganan los pastores adventistas en la misión? Ellos ganan 4,000 pesos mensuales. Y yo en esa época estaba ganando 25 pesos por día. Así es de que en la semana sacaba 125 pesos por semana. Y en el mes serían como, ¿qué sería? 500 pesos por mes. Y me dice, mira, tú vas a ganar mucho más de lo que ganas en el campo. Los pastores ganan 4,000. A ti te vamos a pagar 2,000 pesos mensual. Porque tú tienes un conocimiento, se ve que tienes habilidad para aprender, tienes una memoria muy apta. Y te venimos a hacer este ofrecimiento, mira, te podemos tener una casa en renta y te la pagamos y te vamos a ascender como pastor. Y hasta puedes tener un carrito y económicamente vas a vivir bien. Esa tentación llegó a mi corazón, el dinero. Fue una tentación para mí, porque dije, ganando 25 pesos, 125 por semana, ya 2,000 pesos por mes. A comparación de lo que yo ganaba, dije, es muy bueno. Y además ellos me iban a poner como pastor dentro de su iglesia.
Y le comento a mi esposa y le digo, mira, oye, ¿cómo lo ves? Oye, está muy bueno la idea, mira. Por ese conocimiento que tienes te van a pagar 2,000, ¿cómo lo ves? Y para mí me era fácil enredar a los hermanos de la iglesia porque no todos estudiamos la Biblia. Pero en esa noche me puse de rodillas, le dije, Señor, no puedo traicionarte. El dinero a mí no me sirve. No puedo engañar a tu pueblo, no puedo ser un hipócrita ganando un dinero y engañando a la iglesia, no soy tal. Prefiero ser pobre, pero sincero contigo, Padre lindo. Si por eso no tengo nada que no tenga, pero traicionarte de esa manera sería traicionar a Jesucristo, quien ha muerto por mí. Y dije, no lo acepté. Y le digo, lo siento mucho lo que usted dice, pero yo no puedo servir como pastor dentro de su iglesia. Yo no soy un hombre estudiado aparte de eso. Y los conocimientos que Dios me ha dado no lo voy a utilizar para engañar a la iglesia adventista. Se fueron. Se retiraron muy enojados y llegaron como 2 o 3 veces más a hacer una visita y como no vieron motivos para engañarme, no pudieron hacerme creer en lo que ellos decían porque sus comentarios eran erróneos. Dijeron, no, conoce mucho de Biblia. Y si me hablaban de las 7 iglesias, yo se lo decía rapidito, de las 4 bestias y todo eso, yo lo sabía de memoria. Y se dieron cuenta de que mi capacidad más o menos estaba más adelante que ellos. Y se fueron. Y ya nunca volvieron, se despidieron bien enojados. Y para esto me dejaron destanteados. Digo, pues no importa, el dinero no me interesa, yo no voy a ganar 4,000 por mes por estar engañando a los hermanos. Pero van a ver, tenía un hermano enfermo que hacía casi 8 meses de estar enfermo. Y siempre iba y oraba con ellos, oraba y oraba. El problema estaba que mi hermano estaba titubeando de la fe. Él llegaba a los pentes a orar, a hacerle oraciones y tantos gritos que le hacían. Llegaban los presbiterianos y bueno. Y llegaban los hermanos adventistas, pero él no, como que no, estaba dudando todo, ¿no? Pero en una noche que me fui a dormir, estudié la palabra de Dios, el Espíritu Profecía, empezaba a leer el libro del Gran Conflicto de los Siglos y los escritos del pastor Urias Smith. Una noche estando estudiando, vivíamos de calle a calle con mi hermano, de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, en una noche llega la esposa de mi hermano y gritaba, cuñado, venga para acá. Y le digo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Tu hermano se está muriendo. Mi hermano se llama Trini. Oh, le digo, ¿qué está pasando? Y me levanté corriendo. Tomé la Biblia y una linterna de mano, de baterías. Y fui a donde él estaba. Cuando vi a mi hermano estaba en el suelo. Gateaba como un niño recién nacido o de meses. Y lloraba de tanto dolor. Y yo sentí ese dolor en mí mismo, como si yo fuera, pues me compadecí tanto de lo que él estaba pasando. 8 meses. Había ido con buenos médicos a Tuxtla Gutiérrez, a Guatemala, que se supone que llegan doctores de Estados Unidos, gringos como decimos, ¿no? Que tienen mucha ciencia desarrollada y cómo poder detectar cualquier enfermedad o diagnosticar. Y aún así no pudieron verle. Le pusieron en aparatitos con bastante aumento en el ojo y dijeron que no tenía nada. No pudieron ver nunca nada, que estaba limpio, pero él seguía con el dolor. Entonces yo pensé que esto era algo maléfico. Digo, pues si ellos no ven nada, pues esto ya es terrible. Y estando él casi moribundo, me dijo, porque él ya no hablaba, sino la esposa dijo, por favor, cuñado, ore por él. Y le digo, hermano, ¿qué te pasa? Y no me contestaba porque el dolor es intenso. Entonces yo le dije a la esposa de él, mira, arrodíllate, vamos a leer el Salmo 23 y el Salmo 91. Yo no soy una persona santa, soy un hombre pecador, porque así me concibió mi madre, según salmista David dice, que en pecado me engendró mi padre y en pecado me concibió la que me dio a luz. Yo me considero un hombre pecador, pero me considero agradecido con Dios por haber conocido su palabra. Y vamos a orar. Leímos el Salmo 23, el 91. Entonces le digo a mi hermano, arrímate para acá, y le puse la mano en la cabeza. No soy nadie, solamente me considero ser siervo de Dios y voy a reclamar las promesas de mi Dios, que nos escuche.
Al poner mi mano sobre la cabeza de él sentí como una brasa ardiente que quemaba a ese hombre. Sin duda ese lo atormentaba el tremendo calor que tenía. De esa temperatura era tremenda. Comencé a orar con él. A orar y a pedirle al Señor perdón si le habíamos ofendido gravemente y sobre él, sobre su familia. Cuando vi que ese hombre desmayó y quedó embrocado al suelo. Y terminé de orar y dijo mi cuñada: oye, cuñado, dice, tu hermano ya se murió, porque quedó aterrorizado. Digo, no puede ser. Y yo sentía la seguridad de que no eso estaba pasando. Cuando terminé de orar y vi a él botado, desmayado, tuve que levantarlo en brazos y acostarlo en cama. Lo que pasó, que en el momento que yo oraba, la fiebre lo dejó. Entonces a él se sentía cansado, no podía dormir por la fiebre. Al irse la fiebre quedó, ahora sí que descansó de esa batalla que tenía y se quedó dormido. Eso fue lo que sucedió. Pero el problema era que cuando ya iba para mi casa, en la calle que iba cruzando, iba un pequeño animalito, chiquitito, no puedo describirlo, pero yo lo conocí como un hombre así, comadreja, o un gato negro, chiquitito, que cruzó en mi camino. Y cruzó en la calle y yo iba, y él iba delante de mí. El problema era que se paró. Cuando llegué a la puerta de mi casa, estaba parado enfrente de la puerta, que era un gran gigante, y no se hacía a un lado. Entonces a mí se me espeluznaron los vellitos del brazo. Sentí como que los cabellos de mi cabeza se ponían de punta, todos así como espinas bien tensas. Dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Y me atreví a acercarme. Se hizo a un lado, abrí la puerta y me metí a dormir. Llevaba la lámpara, prendí la luz del candil y me metí a dormir. Estaba mi esposa dormida, la niña dormida, y me quedé dormido. No dormido, sino que pensando en el asunto. Cuando de repente llega un personaje y toca. Y yo me quedé pensando, ¿quién ha de ser? Y me quedé callado al segundo toque. Al tercero tocó más fuerte. Entonces me dio por contestarle: ¿qué pasa? ¿Quién eres? Entonces la voz me dijo: ¿a dónde fuiste? Cuando supe que me contestó, yo quedé espeluznante, porque no era una persona que me hablaba, sino era una voz maléfica, como un ángel maligno. Me dijo: ¿a dónde fuiste? Como haciéndome una pregunta de interrogación. Entonces yo entendí, y aún no quería creer que era el diablo para no asustarme, porque me estaba asustando tan feo, que sentía que de mi cama me atraía como un imán, un poder bien feo. Entonces le dije la verdad. Fui a orar por mi hermano y me dijo: tú eres un metiche. Entonces sí, ya capté que no era una persona, era Satanás quien estaba peleando la alma de mi hermano. Tú eres un metiche, ¿por qué fuiste a hacer eso si esa persona a mí me pertenece? Fue cuando me enfurié también yo, con un celo espiritual me sentí con coraje y le digo: ¿cómo que esa alma te pertenece? ¿Cuándo tú creaste a una persona? Si tú eres un ser creado, Dios te creó a ti, Él te hizo a ti de piedras preciosas. ¿Por qué tú te crees creador y dueño del universo? Tú usurpaste ese lugar que le pertenecía a Adán y Eva. Dice el Espíritu de Profecía que tú no puedes hacer ni un zancudo. Todos esos animales Dios les da vida, y Él es el único que da vida a todos los seres vivientes. Fue como un golpe duro que le di y se puso tan enojado. Entonces se declaró y me dijo: oh, es que tú no te quieres meter a la reforma. Me dijo sobre el punto de reforma. Tú no te quieres meter al movimiento de reforma. Dice: ¿por qué? Y entonces me habló muy fuertemente y me dijo: si tú no te vas a la reforma, algo serio te va a pasar. Tu casa te la voy a hundir, y tenlo por seguro. Entonces se fue. Y yo quedé pensativo. Me dejó intrigado. Así, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué me dice que si no me voy a la reforma mi casa se hunde? Ahora el pleito ya no es con mi hermano, es conmigo. Ahora se la trae conmigo. Pues yo pienso que de todos modos la Escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y conoce nuestros pasos, conoce por dónde vamos, por dónde andamos, todo lo que hacemos. Y volvió a regresar, hizo la interrogación nuevamente: ¿qué pensaste? ¿Sí te vas a ir a la reforma o no? Me dice.
Primero me amenazó y a la segunda vuelta que hizo ya me dijo, ¿qué pensaste? Es como quien dice, me dejó pensando para darle una respuesta. Le cité el Salmo 119, 105. Mira, la Biblia dice en el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si el salmista David dijo que la palabra de Dios era una lámpara y una lumbrera en el camino, no necesito más libros que solamente la palabra de Dios. Y citó otros textos del Espíritu Profecía que no recuerdo. Entonces le cité también San Juan 17, 17 y lo tengo muy presente porque eso quedó como impregnado en mi mente. Aparte de lo que dijo David, le digo que la palabra de Dios era suficiente y lumbrera en su camino. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No necesitamos más libros que solo la palabra de Dios. Además, en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más penetrante que una espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, aun los riñones, dice la palabra de Dios. Y como que le tapaba la boca y se quedó callado. Y me cita otro párrafo y le cito también yo el mismo libro de Primera de Pedro 4:11. Además el apóstol Pedro lo dice, que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si tú me tienes que hablar conforme a la palabra de Dios, no me vas a venir con más comentarios. Entonces el último texto que le cité fue en Efesios 6:17, donde dice, Efesios 6:17, dice la palabra de Dios, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la espada del Espíritu es la palabra de Dios para combatir toda doctrina que esté en contra de la palabra de Dios. Y el enemigo se fue. Ya no tuvo más que decirme, se fue. Sentí como un viento fuerte, recio, que retumbó y se fue. Para ese momento yo estaba, ahora sí que temblando. Y me quedé dormido. Entonces desperté a mi esposa y la movía y nunca despertaba. Estaba bien pesada. El diablo lo había dormido. Porque la levanté de los brazos, parecía una persona muerta. Y se dejó caer a la cama bien dormida y no despertó. Entonces me quedé pensando y acostado. Cuando nuevamente llegó y entonces me dijo, ¿sabes qué? ¿No vas a entonces a aceptar la reforma? No, de ninguna manera. Pase lo que pase, yo no me voy a la reforma. Yo sigo siendo adventista del séptimo día. Entonces mira, dice lo que te va a pasar. Y en visiones pasó delante de mí, hundió mi casa, tenía como 40 árboles de naranja y muchos árboles más. Y mira, en vista de mí se fueron al fondo. Se hizo como un abismo profundo hasta abajo. Mira lo que te va a pasar. Eso es lo que te va a pasar. Y si no te vas a la reforma. Y me quedé viendo todo lo que había hecho en presencia mía. Y le digo, aunque se hunda todo, yo no me voy a la reforma. Ok. Y cuando al momento todos los árboles subieron a su nivel, le dije, mira, no me fui a la reforma, mira lo que pasó. Ya los árboles subieron a su lugar. Ok, se fue. Y entonces no podía sostener la Biblia, me temblaba tanto la mano que era tan... me apagó la luz del candil porque estaba viendo con luz de candil. Entonces no pude sostener la Biblia, mi cuerpo estaba tembloroso. Y tomé la lámpara, la linterna y alumbré y leí otra vez el Salmo 91 y 23 y comencé a sudar. Entró calor en mi cuerpo y agarré valor. Me puse a orar fuertemente y tomé a mi esposa de la mano y oramos. ¿Qué es lo que pasó? Pues no te daste cuenta que estoy dialogando con el diablo. ¿Qué cosa? Sí, le digo, fuertemente, y ya me amenazó a hundir mi casa. Le platiqué a ella todo. Al amanecer esa impresión quedó en mi mente, y como cuando el profeta Daniel recibía visiones, él se quedaba espantado y asustado, se enfermaba porque la presencia de una persona así es espeluznante. No es un ser humano normal, sino es sobrenatural. Y yo quedé enfermo. Quería ir a la montaña a traer leña y pensaba que ahí andaba, porque la montaña es oscura. 3 días anduve con miedo y no pude ir. Y desafortunadamente yo salí a caminar a la carretera esa tarde. Y en esa tarde ahí me tomaron los de la PGR. Yo no sabía si era la PGR, la judicial o no sé qué sé. Pero me tomaron y de ahí me llevaron al reclusorio del Cerezo 3 de Tapachula, Chiapas.
Cuando ya iba en el camino, me acordé de la palabra que antes me había dicho ese ser majestuoso, ¿no? Tu casa la voy a hundir. Repiqueteaban en mi mente, tu casa la voy a hundir. Y yo pensando, pero no duró la sentencia, la amenaza que me hizo fue terrible. Y cuando ya iba rodeado de judiciales con arma por los lados y todo, llegó a mi mente y me puse a llorar, tu casa la voy a hundir, tu casa la voy a hundir. Dije yo, sin duda alguna, si ya me voy al bote, mi esposa se queda sola, va a agarrar otro hombre, mi casa se va a desbaratar totalmente. Y comencé a temblar y a llorar, dije, Señor, ayúdame. Y iba cantando coritos, quería borrar de mi mente la amenaza para no acordarme, hacerme valiente. Iba cantando coritos cuando en uno de los puentes se iba a ir, el carro de esos federales iba a ir al precipicio. Y me dijo uno de ellos, cállate la boca, ¿quién habla de Dios? Tú no me hables de Dios aquí, de cosas aquí, dice. Si nos vamos a ir al barranco, pues que no vayamos, le digo, total, yo estoy seguro con mi Cristo. Pero ustedes, ¿qué? Nunca han aceptado a Cristo, le digo. Además no tengo miedo, ustedes tienen valor porque andan armas, y yo no tengo valor porque ando armas, yo tengo valor porque conozco a Cristo. Y así fui llegando hasta que me llevaron a los separos de la judicial, y sin saber por qué. Se empezó a llevar en mi juicio, empezaron a hacerme muchas averiguaciones previas, yo contesté a todas, y estando dormido en mi cama, aún dentro del reclusorio, en una noche pude ver a dos varones que llegaron cerca de mí y me dijeron, no tengas pena, no vas a estar mucho tiempo, 8 meses me pronosticaron esos ángeles. Dice, vas a estar 8 meses en la cárcel, es una prueba de tu vida, no tengas pena. Y me conforté, dije, pues ni modos. Y al cabo de tiempo mi esposa dejó de visitarme, y cuando supe ella vivía con otro, dije, bueno, Satanás ya cumplió lo que había dicho. Pero una cosa pasa, que yo no me voy a ir a la Reforma. Y comenzamos a hacer una serie de estudios bíblicos con los presidiarios que estaban ahí, con los presos de todas modalidades de delito, delitos federales y delitos comunes. Y se comenzó a llevar una campaña y comenzamos a visitar de celda en celda, y comenzaron a haber muchas almas para la gloria de Dios. Y dije, bueno, Padre, si afuera no pude hacer tu obra, aquí adentro tú ayúdame. Pero el enemigo no se va a reír de mí, ni de nadie de tus hijos. Y comenzamos la campaña, duró 15 días, subieron como 30 almas, se convirtieron, y vieron 15 almas que se bautizaron para la gloria de Dios. Pero en una tarde que yo estaba afuera, yo vi un personaje sentado ahí sobre una piedrecita. Los demás no lo vieron, yo lo vi, con ojos azules, y como que estaba pensativo, y yo no lo vi, los demás no lo veían, yo lo vi, y le dije, oiga hermano, ¿vio a la persona que está sentado ahí? No lo vi. Híjole, me quedé pensativo. Y estando una noche pensando en eso, ¿no? Amaneció como a las 10 de la mañana, alguien me tocó en la espalda, pero la celda no tenía puertas, estaba cerrada con candado. Me tocó, dice, hola amigo, ¿cómo estás? Y volteé para los lados y no vi a nadie. Y con la duda salí corriendo, di vuelta a la celda y no vi a nadie. Dijo, ¿quién me tocó? Y en esa tarde me quedé impresionado, no sé qué me pasó, que ese toque me dio escalofrío y comencé con una gran calentura. Tremendamente me estaba muriendo de calentura. Corrí y hablé con el encargado porque había una iglesita dentro del presidiario. Digo, de la prisión, ¿no? Del Cerezo 3. Y dijo el encargado, vamos a orar. Llegaron, oraron y todo desapareció. Y entonces comenzamos a llevar una serie de estudios otra vez del gran conflicto de los siglos, del espíritu profecía, y convencer a muchos hermanos. Y la obra se hizo grande, gracias a Dios. Y exactamente como en esa noche había tenido revelaciones, o que me había revelado quizá Dios a través de sus ángeles, 2 ángeles que llegaron me dijeron, tú vas a salir libre. Y cuando me hicieron los careos con los agentes judiciales, dijeron que ellos nada más me agarraron porque quisieron, por órdenes de un comandante. Y les preguntaron cuál era la causa y por qué me detuvieron. Pues ellos dijeron que no me habían quitado nada, simplemente nada, solo porque se le ocurrió al comandante detenerme, eso fue todo. Y cuando ya llegó mi sentencia, llegó absolutoria. Me dijeron, Lorenzo, hoy te vas con tu familia y tu sentencia llega absolutoria, no tienes ningún delito que pagar.
Las autoridades de la fiscalía, dice, te declaran libre. Oh, Dios mío. Y salí libre a los 8 meses, de acuerdo al sueño que tuve, a esa revelación. Y le di muchas gracias a mi Dios. Y por eso yo quiero decirle a mis hermanos de la iglesia adventista que no se desanimen, que no se dejen llevar por comentarios de hermanos que han salido de la iglesia y quieren formar parte del movimiento Reforma. Les quiero decir claramente que es un movimiento satánico. Satanás quiere dispersar al pueblo de Dios. Usa todos los métodos, usa la Biblia y usa el espíritu profecía para engañar al propio pueblo de Dios. Tengamos mucho cuidado, y me dio mucho gusto compartir este testimonio para beneficio de muchos hermanos nuevos que están dentro de la iglesia. Que no se dejen de llevar, que estudien a fondo la palabra de Dios y el espíritu profecía con mucha oración y con la dirección del Espíritu Santo. Muchas gracias.